De hoy vamos a continuar con las clases que tuvimos el miércoles. Vamos a hablar de velocidad de reacción y vamos a definir algunos conceptos antes de entrar de lleno al tópico. Entonces, la cinética química es el área de la química que estudia la velocidad de la reacción y los factores que influyen en esta. Y vamos a definir velocidad de reacción como la variación en el aumento de la concentración de un producto o la disminución de la concentración de un reactivo por unidad de tiempo. ¿Por qué viene esto? Dado que a medida que avanza la reacción, los reactivos se van consumiendo, por lo tanto va disminuyendo su concentración, y a medida que avanza la reacción, por otra parte los productos van aumentando su concentración. Uno de los requisitos que necesitamos para que las reacciones ocurran se enmarca dentro de varios modelos. Hay dos principalmente, uno es de la teoría de las colisiones y el otro es la teoría del estado de la transición. Por ahora solo nos vamos a quedar con el modelo de teoría de las colisiones. Y en este caso, para que ocurra una reacción se deben cumplir tres condiciones mínimas. Primero, los reactivos deben chocar entre sí, pero no pueden llegar y chocar a la ligera, tienen que chocar en una orientación adecuada, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar entonces que el segundo punto, la segunda condición, es que la orientación, los reactivos deben estar alineados de manera adecuada para poder romper y formar enlaces. Y finalmente, la energía de la colisión debe proporcionar la energía de activación suficiente para que se dé la formación de los productos. Es decir, si ocurre la colisión, la orientación es correcta, pero llegan con menos energía, no va a ocurrir igual la reacción porque no es la energía necesaria para que pasen de reactivo a producto. Entonces, en este sentido, vemos en el esquema que, por ejemplo, en el caso A hay un choque y se forman los reactivos necesarios. En el caso B no se genera, efectivamente chocan, pero no se genera porque por algún motivo la orientación no es la correcta. ¿Ya? En la segunda la energía no es la necesaria y en la tercera es la combinación de las dos anteriores. Un concepto que surge entonces a partir de lo que vimos anteriormente es la energía de activación, pero que la energía de activación es la energía necesaria para que se produzcan las rupturas de los enlaces de los reactivos después de colisionar, ¿ya? Entonces aquí tenemos una reacción entre nitrógeno y oxígeno en donde vemos que cuando chocan esto se requiere una energía necesaria, aparte de las tres cosas que vimos anteriormente, para que ocurra este choque y se genere la formación de los productos. Entonces dice, si la energía que resulta de la colisión es menor que la energía de activación, los reactivos chocan y rebotan, pero no se transforman en productos, es decir, no hay reacción. Por eso es importante que se cumplan estas tres condiciones para que se llegue a este estado en donde está la colisión es efectiva, la orientación es la correcta y la energía necesaria es la que se necesita, ¿ok? ¿Qué factores afectan a la velocidad? Principalmente nos encontramos con 4 factores que afectan la velocidad de una reacción. Primero, la concentración de los reactivos. Segundo, la temperatura. Tercero, la presencia de catalizadores. Y 4, la área superficial o el estado de agregación de las partículas, de las materias que reaccionan. Veamos. Cuando nos referimos a la concentración, nos vamos a quedar con que a mayor cantidad de moléculas reaccionantes hay un mayor volumen específico de líquido que hay, por lo tanto ocurre mayor cantidad de colisiones por unidad de tiempo. Efectivamente, si yo tengo, por ejemplo, un vaso precipitado tapado, aislado, donde tengo, por ejemplo, un mol de gas, y después agrego a ese mismo vaso sin destaparlo, sino a través de alguna manguera, qué sé yo, agrego 3 moles de gas, la cantidad de reacciones va a ser mayor porque hay mayor cantidad de reactivos, ¿ya? La temperatura es otro de los factores que afecta la velocidad de reacción y a medida que se aumenta la temperatura se incrementa la velocidad de la reacción. Y por otra parte, si yo disminuyo la temperatura, disminuyo la velocidad de reacción. Aquí es interesante señalar que dice, en muchos casos la velocidad de la reacción se duplica cuando la temperatura aumenta 10 grados Celsius. O sea, imagínense la dependencia que tiene la velocidad de reacción. Solo con 10 grados Celsius duplico la velocidad de la reacción, ¿ya?
tenemos los catalíticos o catalizadores, que en este caso son sustancias que disminuyen la energía de activación necesaria, pero no intervienen en la reacción. Ellos no se consumen, entonces solamente aceleran este proceso. Entonces vemos en el gráfico, por ejemplo, que tenemos la reacción que está en verde. En el gráfico es cuando la energía no está catalizada. Entonces fíjense bien que se requiere una cantidad de energía altísima para poder llegar a este estado y llegar a los productos. En cambio, cuando estamos en presencia de un catalizador, vemos entonces que los reactivos ahora requieren mucho menos energía y por lo tanto la reacción procede de manera mucho más rápida. Ahora el catalizador entra en los reactivos, acelera la reacción y salen los productos. Nunca es parte de la reacción, no se consume, ¿ya? Y principalmente en el caso de biología, los principales catalizadores que nos vamos a encontrar son las enzimas. Entonces nuestro cuerpo funciona de manera súper eficiente, dado que tenemos una cantidad de enzimas gigantes. Yo aquí soy un poco más ignorante en cuanto a los tipos de enzimas y esas cosas, pero si nosotros no tuviéramos enzimas, las reacciones del cuerpo serían sumamente lentas. Entonces gracias a las enzimas nuestras reacciones son súper altas, además que las enzimas son altamente específicas. Y por último tenemos la naturaleza de la sustancia, ¿ya? Aquí nos vamos a encontrar con dos situaciones. Primero, que los sólidos reaccionan mucho más lentamente que los líquidos o gases porque están mucho más compactados en su estructura, ¿ya? Entonces cuando nosotros tenemos un sólido, no sé, si agregamos una piedra de 1 kilo, gigante, compacta, va a ser mucho más lenta que reaccionar pequeñas piedritas, por ejemplo, suponiendo que reaccionen las piedras que si fueran más chicas, porque como son más pequeñitas, tienen la capacidad de mejorar su interacción con lo que van a reaccionar. Por otra parte dice, un área superficial mayor permite aumentar la frecuencia de colisión y el resultado es una velocidad de reacción mayor, claro. Entonces, porque ahora es mucho más efectivo que la reacción ocurra por varios lados. Cuando yo tengo un área superficial importante, la puedo rodear de alguna manera, pensando que la partícula es una esfera, la puedo rodear por todos lados y la reacción o el área de superficie es mucho más grande. Está optimizada y por lo tanto es más rápida la reacción. También nos vamos a encontrar con que hay reacciones de tipo reversible y irreversible. En este caso vamos a ver las reacciones reversibles. Entonces, las reacciones pueden ir en varios sentidos. Primero pueden ir de la reacción directa, que por ejemplo tenemos de reactivos a productos. Tenemos la versión inversa, que vamos de alguna manera de productos a reactivos, y tenemos, o podemos decir que la reacción es reversible cuando se establece un equilibrio dinámico entre reactivos y productos. Esto es decir que a medida que A se va formando, a medida que A se va consumiendo y B se va formando, en algún instante algunas partículas de B se devuelven a A y generan como bidireccionalidad, ¿ya? Entonces dice, en las reacciones reversibles hay dos velocidades de reacción, la directa y la inversa. Reacción directa o velocidad directa y velocidad inversa. Cuando las moléculas empiezan a reaccionar, la reacción directa es más rápida que la velocidad de la reacción inversa, porque primero estamos formando este producto. A medida que los reactivos se consumen y los productos se acumulan y la velocidad directa disminuye, la velocidad inversa aumenta. Claro, porque hemos consumido casi todo esto, todos los reactivos, y ahora tenemos mayor concentración de productos, y los productos de alguna manera ahora empiezan a restablecer este equilibrio, transformándose de nuevo en los reactivos. ¿Esto para qué nos sirve? Para establecer lo que se conoce como equilibrio químico, y es donde la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Entonces, ¿qué es importante rescatar del equilibrio químico? Que ambas velocidades, reacción directa y reacción inversa, son idénticas, y la concentración de reactivo y producto de alguna manera permanecen constantes. Y podemos definir dos tipos de equilibrio, el equilibrio homogéneo y el equilibrio heterogéneo. El homogéneo es cuando todos los reactivos y productos están en el mismo estado, es decir, no son todos sólidos, son todos líquidos, son todos gaseosos o acuosos. Y en el equilibrio heterogéneo es cuando tenemos las mezclas de esto, es decir, tenemos sólidos reaccionando con líquidos o reaccionando gases con líquidos, etc. ¿Sí? Entonces con eso por lo menos terminamos de engrosar, de hablar del equilibrio químico. Ahora, ¿qué factores afectan el equilibrio? Principalmente la concentración, y aquí hay un cuadro que resume aquellos fenómenos. Entonces, a medida que yo aumento la concentración de los reactivos, se genera la reacción se favorece hacia la formación de productos. Al revés,
Cuando aumento la concentración de productos, la reacción se ve favorecida hacia la formación de los reactivos. La temperatura. Si yo aumento la temperatura, la reacción endotérmica se ve favorecida. Si yo disminuyo la temperatura, la reacción exotérmica se ve favorecida, ¿ya? Traten de guiarse de este esquema, porque les queda mucho más claro. Y la presión o volumen, generalmente se dictan, son 4 los factores: presión y el último es volumen, pero volumen no sale porque es inverso a la presión, entonces es como decir, si en la presión ocurre tal cosa, en el volumen ocurre lo contrario, ¿ya? Entonces tenemos que en la presión, si aumentamos la presión, la reacción, el lado de la reacción que se ve favorecida es la que tiene la menor cantidad de moléculas de gas. Por otro lado, cuando se disminuye la presión, el lado que se ve favorecido es el que tiene la mayor cantidad de moléculas de gas, ¿ya? Después esto lo vamos a ver con mucho más detalle en el núcleo 1, me parece, de ciencia integrada 2. Gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.